Buenas tardes, queridos hermanos de la Iglesia del Señor, la Iglesia Bautista de Perquenco particularmente, y bueno, esperamos que también podamos ser una bendición para la Iglesia de Emanuel de las Condes. La razón por la cual estoy hoy día compartiendo este video para ustedes tiene un poco que ver con la contingencia y también tiene que ver con el enfoque o la cosmovisión que el creyente debe tener respecto a los temas que nos aquejan, particularmente estos días, y la mirada bíblica de lo que significa para el mundo y también para nosotros esta pandemia. Quisiera comenzar con una pregunta para abrir este estudio bíblico o esta reflexión, porque en verdad es una reflexión bíblica que quiero compartir con ustedes. Más allá de un estudio profundo, acabado, la idea es que semana a semana, mientras vayamos descubriendo lo que está ocurriendo en el mundo, también nosotros vamos teniendo una respuesta de la Escritura para las personas o tal vez para nosotros mismos. Doy gracias a Dios que tenemos estos recursos para que podamos hacerlo. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿es el coronavirus el juicio de Dios para la humanidad, o es el coronavirus un juicio del Señor para despertar a su iglesia? Bueno, ante esa pregunta, una pregunta doble, necesitamos observar un poco lo que es la cosmovisión cristiana, lo que es el argumento teísta y lo que fundamentalmente la Biblia enseña para nosotros los creyentes, y cómo debemos observar a través de lo que la Biblia nos enseña el mundo en general. Bueno, dicho eso, y ya planteada la pregunta, yo quisiera comenzar recordándoles a ustedes, y a través de lo que hemos estudiado de la palabra del Señor, lo que significa la revelación de Dios para nosotros. ¿Por qué es esencial esto ahora y por qué debemos tocarlo primero que nada? Porque la revelación nos va a decir lo que Dios está queriendo comunicarnos. No se olvide usted de que la revelación general y la revelación especial es la comunicación de Dios con sus hijos. Antiguamente con su pueblo Israel, hoy con su iglesia. Los hijos del reino de los hijos de la iglesia, o la desposada del Cordero. Bueno, en cuanto a la revelación general, si ustedes pueden recordar, y yo también quiero recordarles a ustedes, la revelación general es la forma en que Dios se ha dado a conocer a través de su creación. Por tanto, todo lo que ocurre en este mundo, que claramente está contaminado por lo que nosotros llamamos pecado, que es así, todo este mundo, de una forma muy particular, enseña, muestra, da a conocer la existencia de Dios. Recuerde que la palabra del Señor dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Y el salmista ya en el capítulo 19 nos recuerda a nosotros diciendo que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por tanto, tenemos una revelación general que nos dice que esta creación anuncia a Dios, incluyendo los más de 100 millones de virus que existen en este planeta, de los cuales alrededor de 21 afectan a nosotros los seres humanos, y uno de estos 21, o aproximadamente 21, es lo que hoy conocemos como el COVID-19. ¿Creado por Dios? Bueno, si es un virus que está en este planeta, está creado por el Señor. No para producir el daño que nos está produciendo, pero está creado dentro de lo que es todo este planeta que Dios ha hecho para que el hombre viva en él. Luego vamos a ir detallando algunas cosas con los días y observando algo tal vez un poquito de ciencia
No soy experto en esa materia, pero más adelante. Volviendo al tema de la revelación general, ya entendemos de que toda la creación anuncia al Señor y anuncia la obra de sus manos, y la revelación especial nos da a conocer de forma particular lo que Dios quiere transmitirnos a través de su palabra. Entonces, todas las cosas que hablaron los profetas, todas las cosas que habló el Señor a través de ellos y a través de los patriarcas, a través de los padres en el Antiguo Testamento, en estos postreros días, dice la Escritura, nos ha hablado ahora por el Hijo. Entonces tenemos una palabra profética segura que nos va a enseñar y nos va a ir mostrando y observando lo que nosotros tenemos que aprender, entender y conocer acerca de estas cosas. Bueno, aquí cabe mencionar de que cuando yo hablo de cosmovisión, hablo de la forma en que nosotros vemos la vida y el mundo. Existen, generalizando un poco, tres grandes cosmovisiones que definen cómo el mundo es observado a través de los seres humanos. Existe una cosmovisión teísta, algunos le llaman la cosmovisión de las religiones abrámicas, entendiendo por religiones abrámicas el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Entre ellas no tienen concordancia, pero claramente estos grupos vienen de un origen común si se habla, entre comillas, de religiones. Luego de eso viene una cosmovisión ateísta que promueve no solo la inexistencia de Dios, sino que también promueve la idea de que todo lo que ocurre en este mundo es lo que ocurre acá y no tiene una base, un sentido, ni mucho menos un propósito. Tal vez más adelante podríamos ir observando eso también. Y una tercera forma de ver la vida, una tercera cosmovisión, que es la cosmovisión panteísta. Dentro de esto los grupos animistas participan de la idea de que el mundo es un todo y que de alguna forma, por ejemplo, esta pandemia es la manera en que la naturaleza como un todo nos está castigando a los seres humanos porque no nos hemos comportado bien. Bueno, cada uno va a querer aplicar su sentido común, cada uno va a querer interpretar su idea, pero principalmente lo que nosotros debemos observar es que en nuestra cosmovisión, en donde se aloja la verdad de Dios, hay algo que debemos buscar, hay algo que debemos observar de lo que Dios dice en su palabra. Porque es ahí en donde nosotros vamos a encontrar respuestas. Antes de poder ver el versículo bíblico, que es lo que quiero compartir con ustedes como tema central de este video, quisiera mencionar algo más. Ya les hablé acerca de la revelación general, la revelación especial y cómo Dios se ha dado a conocer a través del mundo, a través de su palabra, y eso es importante porque en su palabra nos va a dar indicaciones de cómo debemos observar la vida, cómo debemos tener una cosmovisión teísta, una cosmovisión bíblica. Pero al mismo tiempo debemos saber de que esto que ocurre hoy día afecta profundamente a los seres humanos en todo lo que tiene que ver con el dolor y el sufrimiento. Hoy en día, en todo el mundo, está ocurriendo un fenómeno que les produce dolor y sufrimiento. Ahora, ese dolor y ese sufrimiento es provocado por una situación o un mal natural, que a lo mejor comenzó con algo moral, no lo sabemos. Eso son conspiraciones, son ideas subjetivas. No tenemos una verdad ni una realidad con respecto a eso porque no sabemos de dónde viene el COVID-19. Pero sí sabemos lo que Dios quiere decirnos acerca de su palabra, de cómo debemos interpretar los tiempos. Esto es para ustedes. ¿Cómo interpretamos los tiempos? Mirando el dolor y el sufrimiento. Primero que nada, esto no es algo que ocurrió o ha ocurrido una sola vez en la historia de la humanidad.
hemos tenido pandemias cada cierto tiempo en donde han muerto cientos de miles de personas y también millones. Se hablan de pandemias en donde más de 20 millones de personas han tenido que morir producto de pestes como la peste bubónica en el año 451, en el año a principios de 1900 también hubo otra gran peste llamada la peste negra, creo que en el 1300, no recuerdo bien la fecha. También a principios de, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo una gran pandemia en España. Y así usted puede ir observando que la historia está escrita también con diferentes tiempos pandémicos. Entonces no es algo que nos ocurre particularmente a nosotros en el siglo XXI como el acabose del mundo. Tampoco es cierto y no podemos afirmarnos de la idea de que están empezando a cabalgar los caballos del apocalipsis y empezar a definir estos tiempos catastróficos, llenos de plagas y con una pandemia mundial, pensando en que se están empezando a mover estos caballos porque la Biblia enseña otra cosa y vamos a llegar en algún momento a estudiar el Apocalipsis y a mirar que los jinetes de Apocalipsis no se pueden mover hasta cuando la iglesia del Señor no esté pisando la tierra. Hoy en día estamos pisando la tierra y estamos viendo cómo esta pandemia está tomando la vida de muchas personas y entre ellos también seres queridos. Pensar que es un juicio de Dios para el mundo sería extraño entendiendo de qué está afectando a la iglesia. Y pensar que es un juicio de Dios para la iglesia sería extraño porque está afectando a todo el mundo y no solo a la iglesia. Entonces, ¿cómo debemos observar? ¿Cómo debemos mirar el dolor? ¿Cómo debemos mirar el sufrimiento? Y aquí me voy a enfatizar en la escritura. Previo a eso, el dolor y el sufrimiento, ya sea que la causa venga desde el Señor o la causa venga por circunstancias, el dolor y el sufrimiento no siempre va a ser negativo y no siempre va a producir en nosotros lo peor de nosotros. Hay dolor y hay sufrimiento que provocan en nosotros otro tipo de reacción. Por ejemplo, si usted acerca la mano a algo caliente, por ejemplo, yo tengo una taza de café, está caliente, la estoy sintiendo que está caliente y la mano me está avisando, le está dando un mensaje al cerebro a través de los nervios para decirle que esta taza me está quemando la mano, entonces mejor la saco. Entonces el dolor me avisa que hay peligro. Ese mismo dolor se puede identificar de otra forma. Cuando usted, por ejemplo, hace deporte y empieza a quemar grasas, el dolor le dice que está quemando grasas, pero al mismo tiempo ese es un beneficio físico para su cuerpo. Y eso es bueno. Y existe un tipo de dolor que es el dolor y el sufrimiento que desarrolla el carácter. Y si desarrolla el carácter, esto es beneficioso. Entonces, no siempre tenemos que mirar el dolor y el sufrimiento como la escuela caótica del ser humano. A veces, el Señor, y muchas veces, el Señor está usando el dolor y el sufrimiento para trabajar en la vida y el carácter de sus hijos. Retomo con todo esto el tema del coronavirus hoy día. Y quiero invitarlo a que abran sus Biblias por un momento, solo por un instante, en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Yo tengo aquí mi Biblia ya abierta, se la voy a leer mientras ustedes buscan. Capítulo 13, versículo 1 de Lucas. La palabra del Señor dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y usa otro ejemplo el Señor Jesucristo para hablar con estos hombres y les dice:
o aquellos 18 sobre los cuales cayó la tierra en Siloé y los mató, ¿pensáis que era más culpable que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El planteamiento es este. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Poncio Pilato, había mezclado con los sacrificios de ellos, es decir, que habían matado a algunos galileos. Entonces parece ser que la idea de que estos galileos habían muerto, para algunos podía ser producto del pecado de estos galileos, y producto de eso los asesinaron. Y el Señor les dice, ustedes piensan que estos galileos, porque padecieron estas cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Es decir, estos hombres, ustedes los miran, bueno, murieron porque eran pecadores, eran malos. El Señor les dice, ustedes piensan de que porque ellos murieron en estas circunstancias eran más pecadores que ustedes. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque ya han partido, hermanos, a la presencia del Señor, pastores, esposa de pastores. Tenemos un pastor conocido de nosotros que es el pastor Pedro Chandía, se llama él, y su suegra y su suegro partieron a la presencia del Señor por COVID-19. Entonces la pregunta parece que es muy sugerente en este tiempo para poder decir, si fuera un juicio de Dios y está tocando la vida de algunas personas, ¿acaso pensamos de que estas personas son más pecadores que nosotros? Bueno, dice el Señor que no es así. El Señor toma dos ejemplos de males bastante interesantes. El primero es un mal que el escritor John Lennox identifica como el mal natural. Y el segundo es un mal moral, así lo identifica. El mal natural es aquella catástrofe que ocurre de forma, valga la redundancia, natural, es decir, un terremoto, un tsunami o una pandemia. Y el mal moral es aquel que es cometido por el hombre. El hombre en su vida impía comete pecados, comete males, ese es el mal moral. El primer ejemplo de aquellos galileos que fueron muertos por Pilato, este es un mal moral, es un hombre que ha matado a otros. Pero el segundo habla de una torre que cayó, no dice cómo cayó la torre, pero dice que cuando la torre cayó, dice que mató a algunas personas, a 18 personas. Estas 18 personas que murieron producto de la torre que cayó, no eran más o menos pecadores que los que sobrevivieron. No es que el juicio de Dios cayó sobre. Dice, no es así. Aún ustedes, los que viven, si no se arrepienten, todos perecerán. El tema para el Señor Jesucristo no era si la torre cayó sobre buenos o malos, o si Pilato mató a los buenos o a los malos, en este caso al revés, a los malos o a los buenos. El tema es, si no hay arrepentimiento, si no hay un arrepentimiento genuino, real, todos pereceréis. La pandemia está arrebatando la vida de personas, pero los que sobreviven, si no se arrepienten, es lo mismo que si se hubiesen muerto con la pandemia, porque están muertos en sus delitos y pecados. Es un juicio de Dios, no es un juicio de Dios. El escritor del libro de Job nos relata cómo Job, cuando tuvo que lidiar con esto, al hablar con su esposa le dijo, ¿traerá Dios el bien y el mal no? Y en todo esto no pecó Job con su boca, dice la palabra del Señor, ni atribuyó despropósito alguno al Señor. Entonces, ¿es el propósito de Dios que esta pandemia esté ocurriendo? Claro que es el propósito de Dios, porque Dios tiene todo bajo su control y su mirada, está todo observado por Dios, y hay un propósito para la vida. Dios envió esta plaga. Personalmente no creo que Dios la envió. Personalmente
tengo mi opinión al respecto, creo que no es el juicio de Dios cayendo sobre el mundo ni cayendo sobre la iglesia. Y no debemos condenar a aquellos que mueren de esta forma. Debemos ser una bendición para aquellos que sufren hoy día la partida de estos seres queridos. Para terminar esta parte, y a ver si después podemos seguir indagando un poquito más, la pregunta en un principio era, ¿es el coronavirus el juicio de Dios para el mundo? ¿Es el coronavirus el juicio de Dios para la iglesia? El Señor Jesucristo, a través de su palabra, al hablar con estos hombres galileos, les muestra de que no los que mueren son pecadores, físicamente hablando. No parece ser que es el juicio de Dios cuando una torre cae, porque no eran más malos que los que sobrevivieron. No parece ser que los que mueren por coronavirus son más malos que los que sobreviven hasta ahora. Lo que sí parece ser es que con o sin coronavirus, con o sin COVID-19, si no hay en el ser humano arrepentimiento delante de Dios, todos perecerán igualmente. Buenas noches, que el Señor les bendiga.